Ya. Y elija al que más a usted le sugiera cosas, ¿me entiende? Ya. Chao. All the lovers. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. ¿Viste que sí sabías bailar? Muchas gracias, Bernardo. ¿Te gustó? Sí. Viste que no era por no querer bailar. Hoy quedé muerto. Tuve que nominar para que me bailara, pero bueno. Gracias. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Muy bien. Gracias, te salió muy bien. Sí, bien. ¿Parezco vaquero? Sí, auténtico vaquero. Auténtico. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. No estuvo mal, hice unos giros, estoy con el lumbo ciático, estaba con un brazo inclusive complicado y lo hice con todo mi corazón. Esto lo voy a hacer contra lo que me dijeron los doctores. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Que lo quieres hacer? Yo quiero jugármela por ti. Nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Piccolo. Bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Yo creo que lo hice bien, fíjate. Me tiré 3 veces al caño, hice algunas maniobras que no nos habían enseñado, otras que nos enseñaron. Al final creo que fue redondo, como se dice en televisión, la presentación. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche, mejor escapo te va a matar. El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar. A mí, que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno. Yo que seré tu
y tiene el corazón hecho pedazos. Su sentencia la firmó un abrazo y el veneno de mis besos fue su fracaso. Ay, camina moribunda herida en este callejón sin salida, sin rumbo, toda perdida, deseando perder la vida. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche, mejor escapo, te va a matar. El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar. A mí, bailando solo está. El señor de la noche, 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 el señor de la noche. Nunca me aprendí la coreografía. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche, mejor escapo, te va a matar. El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar. A mí, que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno. Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente, yo tan invierno. Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú tan libre, ahora vivo yo en tus horas. Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche, mejor escapo, te va a matar. El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar. A mí, soñó volar conmigo en un Pegaso y tiene el corazón hecho pedazos. Su sentencia la firmó un abrazo y el veneno de mis besos fue su fracaso. Ay, camina moribunda herida en este callejón sin salida, sin rumbo, toda perdida, deseando perder la vida. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche. La competencia de hoy, que fue bailar el caño, fue muy entretenida, interesante, nunca lo había hecho. Me costó un poco, sí, hacer lo que quería hacer en realidad, no hice casi nada de lo que ensayé, tuve al final que improvisar, fue complicado sacarme los pantalones, fue un chiste. Que se ve enfrentar la pobreza, ser un choque tan mortal que jamás podré olvidarme a mí. El señor de la noche, 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 el señor de la noche. Señorita Dominique, ¿está ahí? Aquí estoy, Dani. ¿Estás solita? Ah, ¿cómo Estoy le sola, fue? muy bien. ¿Le gustó? Me sorprendió, ¿qué? Pero Imagino. ¡Qué emoción! me gustaron todos en realidad. Bueno, uno un poquito más que otro, pero... Entonces no esperemos más, llamemos a los chicos para escuchar su decisión. ¡Chicos! ¿Qué le pasó, Joche? Yo puntualmente me acaban de determinar un posible esguince de ligamento de los brazos por la actividad anterior. Así que se los disculpo. No, no hay problema. Y no, yo entre ayer y hoy ensayando me golpeé. Vino la doctora y me dijo que me recomendaba el reposo. Y ¿Dónde te golpeó? En los codos. No, aquí la Pero no fue la intención. Pobrecito. Muchas gracias a los cuarentones y a los veinteañeros. La verdad es que me dejaron sin palabras. Oh, estoy colorada. Voy a elegir a los 3 mejores primero.
Marco. Eso. Uri, de los 20 años. Y Patricio. Estoy molesto por todo, estoy molesto en el contexto. Creo que la otra vez yo dije, gané el baile de disco. Esta vez bailé, le puse todo lo que yo podía. Y por último habría acordado haber dicho, bueno, eso otra vez ganó y no lo puse, aunque sea ponerme. Marco lo ha elegido 5 o 6 veces. No es culpa de Marco, ojo, no es culpa de él. A ella seguramente le gusta y me pone mal. Si a ella me gusta, ¿verdad? Me pone mal. Estoy muy picado porque le puse todo el empeño, ensayé, harto estuve ensayando y otras personas ni siquiera ensayaron y eso me molesta, me da raya. Yo pensaba que venía un poco inteligente, no sé. La cita que tuve yo anteriormente tenía otro concepto y ahora se me fue para abajo nuevamente. Yo creo que porque se la jugó mucho y además que bailó muy bien también. Yo creo que porque se la jugó mucho y además que bailó muy bien también. Elijo a Uri. Congratulations, my darling. ¿Sabes que 1000 veces hubiera preferido que ganara Philippe o Patricio? Porque ellos están nominados y ellos merecían. ¿Por qué elegir al bandido? Ahora entiendo por qué ella siempre dijo, me han tocado puros hombres malos y se sigue equivocando. ¿Se sacó los pantalones, Nani? Eso no lo vi, no puede repetir. Repítalo. Una madama igual merece un respeto. Si bailar en pelota no consistía en eso, en sacarse los pantalones. Se trata de mostrar la coreografía de lo que se les enseñó a nosotros. En realidad tenía ensayado más rutina, pero sabéis que en el momento es complicado. No, Sí, de hecho había practicado Rosy. unas piruetas que ni te imagináis. Pero bueno, se da la oportunidad, Bueno. se la hacemos en otro momento. Me extraña que elija nuevamente a Luri, una persona que sabe que causó problemas pasándose 2 veces para casa, que ha indispuesto a un amigo que vio que le tenía harto cariño a Bernardo, que Bernardo lo indispuso con eso de toda la casa. Es como salir con el mismo, es como bailar con la hermana, o sea, cada rato. Se supone que ella tiene que tratar de escoger ver a todos primero antes de tomar una decisión. Y si no conoce a todos, por último, si no era yo, que escogiera a alguien que no había estado para tener toda la visión del espectro de las personas. Entonces, Uri, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ir a vestirse rápidamente para salir inmediatamente con nuestra princesita, una cita maravillosa. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Me eligió a lo mejor porque me la jugué, fui más allá de la coreografía, de lo que nos enseñaron y me atreví a mezclar algo de striptease, que creo que se llama, con el tema del caño, así que apliqué las dos técnicas y algo hice y yo creo que le gustó. Me parece injusto porque la otra vez igual que bailamos, eligió a Uri. O sea, en todas va a elegir a Uri. Entonces, ¿qué saco yo con seguir bailando? No bailo más para ella entonces, porque no es lo mío. ¿Qué hago para poder salir y poder demostrar algo más y tratar de revertir a lo mejor cosas? Quiero jugármela para que me vean también en otra parte y revertir. Yo la cita que tuve con ella lo pasé el descueve. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho para que no haya ni una posibilidad más? Yo era un tipo que siempre ganaba pruebas. Esta cita con Dominique espero que sea entretenida, no sé, no me imagino lo que va a ser, pero ojalá lo pase bien y sigamos compartiendo y seguir conociéndola un poco más.